auspician este programa. Muy buenas noches a todos los televidentes. Estamos nuevamente en nuestro programa de educación, de ciencia y de cultura que hacemos justamente en este espacio para poder abordar temáticas de la educación, de la ciencia, de la cultura, de temas de interés general. Y como hacemos siempre en el inicio de nuestras emisiones programáticas, empezamos siempre de la mejor manera, con buena música. Hoy nos acompaña en el estudio Martín Tincho Moine, agradeciéndole su visita a nuestro programa y por ende comenzamos entonces a transitar con buena música, un buen tango, este programa de educación, de ciencia y de cultura. Cantaron muchos tangos, milongas y otras canciones dedicados a la madre, a la barra y al café, a la piba fabriquera para la costurerita y a la pobre milonguita que rodó hasta el cabaret. Se cantaron muchos tangos, pero nadie humildemente le ha cantado un tango al viejo, de eso nadie se acordó. Por eso yo vengo a hacerlo, eso sí, decentemente, porque lo quiero mi padre con todo mi corazón. Viejo mío, porque yo te quiero tanto, este tango que te canto, viejo mío, es para vos. Y si alguno sin querer te echó al olvido, yo papá nunca he podido, te llevo en mi corazón. Viejo mío, es tu hijo el que te canta y al oír de mi garganta este tango para vos, irás corriendo a la pieza, abrazarás a la vieja y llorarás como yo. Viejo mío, es tu hijo el que te canta y al oír de mi garganta este tango para vos. Irás corriendo a la pieza, abrazarás a la vieja y llorarás como yo, porque yo te quiero tanto. Este tango que te canto, viejo mío, es para vos. Llegó Billetera Santa Fe. Todos los beneficios que necesitas para tus compras y tus ventas a un clic a través de la app Plus Pagos. Simple de usar, transparente, segura y sin gastos extras ni complicaciones. Santa Fe Provincia. Amén, Asociación Mutual de la Educación Nacional, siempre ofreciendo los mejores servicios a sus asociados. Corrientes 370-448-0240, Rosario. Consejo Municipal de Rosario. Escuchar, dialogar, proponer, legislar. Un consejo en movimiento. Comitato Italiani all'estero, trabajando junto a la colectividad.
La Municipalidad de Capitán Bermúdez y su intendente Daniel Sinali, siempre junto a la educación, la ciencia y la cultura. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. AMET, Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, la verdadera defensa de la educación técnica. Adrián Villovich, presidente comunal de Luis Palacios, siempre acompañando la educación y la cultura de su pueblo. El gobierno de la provincia continúa su plan de vacunación ordenado por prioridades. Doy gracias a toda esta gente que hizo posible que lo vacunen a nosotros que somos de riesgo. Santa Fe Provincia. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Y esta pandemia es cuando más ha dado resultado de parte de la gente, la colaboración de parte del movimiento, como también de la parte de gobierno y municipio y desarrollo social. A ellos que necesitan de nosotros. Por un lado es un gusto poder colaborar, uno piensa en la necesidad de la gente. Y por otro lado esperamos, confiamos que la provincia pueda implementar mecanismos para que la gente vaya recuperando su trabajo. Millón de gracias por todo. Dependemos del Estado para que asista frente a las enormes desigualdades sociales que el COVID evidenció más que nunca. En este primer bloque de nuestro programa nos acompaña en el piso, agradeciéndole por supuesto su visita, Rafael Gielpi, un gran poeta, investigador, director del Centro Cultural Roberto Fontana Rosa. Gielpi, gracias por estar con nosotros. Claro, para mí es un placer. Bueno, en primer lugar, la cultura, como la educación, como distintos aspectos de la vida social de la Argentina, en base a esta pandemia ha tenido que modificar conductas de trabajo. Y la cultura no escapa de esto. En relación a esta situación, ¿cómo han tenido que trabajar, cómo se han reinventado desde la virtualidad los aspectos culturales de la ciudad, de una ciudad distintiva en ese aspecto, ¿no? Es cierto. Nos hemos reinventado de alguna manera, sobre todo los que tienen más de 20 años, o Claro. de 30. Por ejemplo, el Centro Cultural estuvo cerrado al público y al trabajo adentro del mismo desde marzo del 2020. Todo el año prácticamente. Entonces nos vimos la necesidad de seguir dándole a la comunidad, a la sociedad rosarina y toda la actividad que habíamos hecho presencialmente durante todos estos años. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, hicimos talleres, conferencias, muestras, recitales, de manera virtual, con un esfuerzo grande del equipo de producción cultural del Centro Cultural y de todo el personal en realidad. Y eso nos obligó también a usar la creatividad, porque bueno, no hay cosa mejor que la presencialidad, es cierto. Y efectivamente, es cierto. claro. Yo tener a vos de frente, para mí mío es un placer que verte en el televisor, Claro. en la pantalla de mi computadora. Exactamente. No es lo mismo. No es lo mismo. Y supongo que para la gente fue también así. Pero debo decirte que hubo talleres, por ejemplo, talleres sobre cine, talleres sobre literatura, que tenían 100 inscriptos, de los cuales terminaban 60, porque la gente por ahí se cansa, se va, eran 4 jornadas al mes. A veces 8. Y eso nos indicó que seguíamos siendo importantes para la comunidad, mantener el prestigio que ha tenido el Centro Cultural en todos estos años, desde que se cambió el nombre original de Bernardino Rivadavia por el de el negro querido, el negro Fontana Rosa en el 2013. Claro. Eso nos dio también, digamos, una repercusión mayor todavía, porque si hay personaje querido en esta ciudad, fue Fontana Rosa. Justamente. Y valorado con justicia.
más valorado acá que en Buenos Aires, en una de esas, si te descuidas, porque los cánones literarios no lo consideran un gran escritor. ¿viste? Exacto. Y le erraron mucho. Sí, le erraron. Bueno, entonces eso fue un poco lo que hicimos, digamos, con la mayor ahínco, con la mayor capacidad de trabajo en equipo y todo lo demás. Rafael, en relación justamente a esta temática que estamos abordando, uno viene observando, con gratificación por supuesto, ¿no?, que muchas generaciones nuevas se han volcado a la cultura. Me hablaba recién de la cantidad de muchísima gente que seguía las conferencias, los congresos. Tal vez este tema de la pandemia y el mayor tiempo que la gente debía estar en su hogar ha permitido que muchísima gente se relacionara de una forma mucho más cercana con la cultura. ¿Puede ser esto? A pesar de que era remota, era cercana. Exactamente. Es cierto. Y por eso charlamos antes de entrar acá, delante de la cámara, que hay una gran cantidad de interés de los jóvenes por disciplinas como el diseño gráfico, ¿no es cierto?, la informática. No solo porque son carreras más cortas, que eso también favorece un poco el interés de los jóvenes, sino porque son carreras con posibilidad laboral. Entonces, nosotros hemos hecho muchas veces, digamos, el esfuerzo de traer, quiero decir, porque los presupuestos municipales siempre son acotados. No me refiero a cultura. Rosario tiene un presupuesto acotado como ciudad, si vos la comparás con Córdoba, claro, que tiene la misma cantidad de habitantes, y nosotros tenemos un presupuesto claro, que no alcanza para la necesidad de la... A pesar de eso hemos traído todas las figuras que nos parecieron importantes. Es decir, había que hacer un ciclo de historia, bueno, traemos a Félix Luna, a Piña, a Pacho Dona, a Raúl Chumbita, a Julio Alberto Romero. De filosofía, a Tomás Abrán, a Beatriz Arlo, a Rossini. ¿Y eso qué le dio? Le dio al Centro Cultural el cambio de la franja etaria. Empezaron a venir la gente más joven, y se interesaron por esa propuesta. Y ahora, por ejemplo, te quiero dar un ejemplo. ¿Qué hicimos para la Semana de la Bandera, por ejemplo? Que es una fecha, digamos, histórica y importantísima, y a la cual todo el mundo le dedicó seguramente todos los esfuerzos posibles. Nosotros quisimos salir de la habitualidad del monumento. Entonces, el equipo de producción cultural del Centro Cultural encontró una excusa maravillosa, porque además es el aniversario de Güemes. La amistad entre Güemes y Belgrano a través de las cartas que se enviaron uno al otro hasta convertirse en amigos. Y las cartas que la mujer de Güemes le enviaba a Güemes cuando él estaba en batalla. ¿Cómo lo hicimos eso? Primero, con la ayuda de Carlos Baroseri y su escuela de diseño gráfico, que hizo toda la parte gráfica maravillosa. Con el Museo Güemes de la ciudad de Salta, que nos aportó una serie de datos, y con la Escuela de Historia de la Universidad, de la Facultad de Humanidades y Arte. 13 historiadores jóvenes que dieron el contorno histórico de una manera accesible para el público. Y además de todo eso, las voces, digamos, de Belgrano las realizó un actor rosarino, leyendo la carta. Y las voces de Güemes y la mujer de Güemes le hicieron dos salteños del Museo Güemes. Claro. Entonces eso le dio, y lo hicimos además por día. El 14 un día, el 15 otro episodio, hasta comunidad el día 20, con la arenga final de Belgrano al ejército cuando hace jurar la bandera en Jujuy, la bandera creada acá a orilla del Paraná. Antes de llegar a Belgrano, a los nuevos desafíos del 20 de junio que tenemos hoy por hoy en la Argentina, me gustaría una pequeña semblanza de tu parte en relación quién fue justamente Martín Miguel de Güemes, que muchas veces en estas nuevas generaciones, en las juventudes que hoy existen, hay un desconocimiento de la historia, de la profundidad de lo que es Martín Miguel de Güemes, Rafael. Mira, Martín de Güemes fue calificado por San Martín como, digamos, el hombre más importante en la defensa para impedir el avance de los españoles sobre el territorio de lo que es la República Argentina. Otra cosa que la gente no sabe es que Güemes murió muy joven, no tenía 40 años. Claro. Bueno, murió, digamos, por una escaramuza armada. Pero además, en la correspondencia, está todavía se puede ver en el portal del Centro Cultural la serie de videos esa. En las cartas que ambos se intercambian, no solo hay afecto, que es bastante poco comprensivo, no se conocieron personalmente mucho tiempo, pero evidentemente los unían los ideales
de la independencia. Claro, ¿viste? claro. Todavía no se había producido el combate el Congreso de Tucumán. Entonces los dos coincidían en ¿qué hacemos? Ponemos una monarquía incaica, vamos con la otra corriente, ¿sí? Una cosa muy linda. Güemes en realidad fue, digamos, un personaje muy singular, primero, porque él procedía de una familia, digamos, salteña, de clase acomodada, digamos así, no eran ricos, pero... Y sin embargo, se dedicó a la cosa más ingrata, que era pelear contra los españoles, a pelear a pecho descubierto como se peleaba en esa época. Claro, lógico, por supuesto. Pensá que los gauchos Güemes peleaban con lanza, con lanza y cuchillo y bayoneta, ¿viste? Así que yo creo que la figura de Güemes, y me alegra que el gobierno haya recordado Güemes y haya hecho Estamos en el Bicentenario. Por eso el Bicentenario de su muerte haya hecho que sea un día feriado como corresponde y que la gente lo recuerde como uno de los próceres importantes. La Argentina tiene, entre vos y yo, total no lo escucha nadie. Sí. Tiene pocos próceres realmente que uno puede decir que son a valía de la construcción de la patria. Y todos sabemos, son San Martín, Belgrano y algunos más. Güemes figura entre ellos. Y la gente no lo menciona habitualmente. No lo menciona. Por eso te preguntaba, el común denominador entre Belgrano y Martín Miguel de Güemes, más allá de esa afectividad que se tenían recíprocamente, era un solo objetivo, era la grandeza de la patria. Exactamente. A pesar de tener formaciones distintas, porque no te olvides que Belgrano era abogado, economista, había estado en Europa, y Güemes no había salido de Salta. Claro. ¿Ah? Claro. No era un gaucho inculto de ninguna manera. Vos lees las cartas, son las cartas bien redactadas, con pensamientos, con altos pensamientos, con altruistas pensamientos, digamos. Bueno, eso fue la cosa virtual más inmediata que tenemos. Pero tenemos otra, que es muy importante porque también tiene que ver con Santa Fe y con nuestra región. El lunes 28 se cumple el aniversario del nacimiento de Juan José Saer. Efectivamente. Bueno, entonces, ¿qué se nos ocurrió? No hablar tanto de Saer, que va a hablar todo el mundo, y además todo el mundo lo conoce. Yo fui amigo personal, lo conocí cuando éramos jóvenes, a Saer, fuimos muy amigos. Descubrí, leyendo un libro de José Mosset, un gran crítico de teatro, de entrevistas a gente del teatro, que Omar Tiberti, uno de los grandes actores del teatro independiente, un hombre grande ya, había nacido en Cerodino, igual que Saer. Había nacido el mismo año que Saer. Y había sido compañero de la escuela primaria de Saer. Entonces, hay que agarrarlo a Tiberti. Claro. Lo buscamos a Tiberti, que va siempre al Cairo, por otra parte no es muy difícil encontrarlo. Claro. Se pone a leerlo ahí. Sí. Entonces, en el libro de Mosset, Tiberti cuenta una anécdota muy linda. Dice que él tenía un compañero que le decían Juani, como le dijimos todos a él hasta que murió. Juan, todos le decíamos Juan. Algunos le decían el turco, pero no me gustaba, porque parece una cosa media discriminatoria. Todos decíamos, yo tenía un compañero que se llamaba Juan, y dice, era muy tímido. Y la maestra, que se llamaba ahora, se me olvidó el nombre, supongo que se llamara Felisa Pinto, le dijo un día, Juan, usted tiene que leer su composición La Primavera, porque está muy bien escrita. Y saber que era muy tímido, me dice, Omar, lee la voz, a mí eso no me gusta leer, ¿por qué no la lees vos? Y Tiberti, que ya tenía sus habilidades actorales, leyó la conversación. ¿Y cómo culmina la anécdota? Dice Tiberti, y recién ahí me di cuenta que no solo había sido el primer lector en público de Saer, sino el primer lector del que después sería Juan José Saer. ¿Qué hicimos con eso? Un hermoso video con una entrevista a Tiberti, con la casa el almacén de Ramos General de los padres de Saer, la estación de Cerodino, un lindo paisaje, y Tiberti relató 10 renglones del Limonero Real, que es una novela más importante. Excelente Quedó trabajo. Un excelentísimo video, realmente muy lindo. Bueno, vamos a tratar de recomendarlo porque estas son cuestiones que desde el punto de vista no solamente de la cultura, sino de la educación hay que profundizarla. Yo diría que sí. Y quería preguntarte esto, más allá de la importancia, de la significación de la vida y de la obra de Manuel Belgrano, los historiadores, como tu caso, que están siempre estudiando y descubriendo facetas nuevas de estos próceres, pocos próceres pero existen, ¿cuál sería una faceta muy poca divulgada sobre la vida de Belgrano, por ejemplo, Rafael? Mira, una de las cosas que me parece a mí, que es conocida, pero no sé si por todas, era su gran generosidad, su gran desprendimiento. Por eso
parte de la recompensa que le correspondía a él la destinó a la creación de 2 escuelas que no se construyeron, sino luengamente después de la muerte. Claro. Que murió en la absoluta pobreza, pagándole al médico, regalándole el reloj. Entonces, esa cosa de austeridad que lo une mucho a San Martín. San Martín también era un personaje austero. Sí. San Martín era, uno dice, era un español, porque cuando llegó a la Argentina, claro, había estado en España desde que era jovencito. Claro. Entonces hablaba como un español, tenía todas esas cosas. ¿Sí? Claro. Bueno, pero era un hombre de una austeridad y lo probó en su gobernación de Cuyo cuando hizo semejante proyecto emancipador con la población de Cuyo exclusivamente, sin demasiado apoyo del directorio. Claro. Rafael, y por ejemplo, se habla mucho del 20 de junio, del Día de la Bandera, de la vida de Belgrano. Hoy vivimos momentos muy difíciles, vive la sociedad, ¿no? ¿Cuáles serían los desafíos de hoy comparativamente a los que hubo en aquel entonces, que se fueron cumpliendo con estos próceres? ¿Cuál sería hoy justamente los desafíos más importantes para poder homenajear a Belgrano, a la bandera? Mira, yo no me quiero extender mucho del tema, pero me parece que uno de los deberes de este momento para todos nosotros, para todos los argentinos, es la conciliación. Es decir, empezar a intentar olvidar la vieja antinomia que viene del comienzo de la historia entre criollos y españoles, entre unitarios y federales, etcétera, etcétera. Porque me parece que sin, digamos, una conversación permanente entre todos los sectores no va a ser muy fácil. Nosotros estemos en un momento de una crisis muy grande, económica, sanitaria, social, es decir, los aumentos de índice de pobreza, de desocupación son realmente muy grandes. Yo creo que no va a ser fácil solucionarlo desde un solo gobierno. Me parece que la sociedad tiene que emular de alguna manera a aquellos que, como Belgrano, San Martín, Sarmiento, Güemes, todo lo que se nos ocurra, Avellaneda, importantísimo para la educación, por ejemplo, que nadie se acuerda de Avellaneda. Claro. Nos unamos, digamos, en una especie, yo no digo de renunciar a banderías, ni mucho menos, pero también me parece que si uno no concede y avanza y retrocede un poquito y trata de buscar consensos comunes, buscar consensos. Ejemplo, es claro. muy difícil una sociedad tan fanatizada, lo debo decir con tristeza, ¿verdad? ¿No? Pero no creo que sea imposible. Si me permite, vamos a una pequeña pausa y luego entramos ya en la nota final con Rafael Guillermo. Dale. Primera clase remis, la mejor manera y el mejor precio para viajar. 454-5454. Primera clase remis. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Llegó Billetera Santa Fe. Todos los beneficios que necesitas para tus compras y tus ventas a un clic a través de la app Plus Pagos. Simple de usar, transparente, segura y sin gastos extras ni complicaciones. Santa Fe Provincia. Comitato Italiani all'estero. Trabajando junto a la colectividad. La Municipalidad de Capitán Bermúdez y su intendente Daniel Sinali, siempre junto a la educación, la ciencia y la cultura. Consejo Municipal de Rosario. Escuchar. Dialogar. Proponer. Legislar. Un consejo en movimiento. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Distribuidora La María. Gran variedad de mercadería para tu negocio. Elaboración propia de productos lácteos. Especialidad en quesos. Precios muy competitivos. Distribuidora La María. Eva Perón 151, Capitán Bermúdez. Teléfono 341-491-3305. Los esperamos.
Los beneficios del boleto educativo rural llegan a toda la provincia, porque el futuro de Santa Fe está en las aulas. Boleto educativo rural. Santa Fe Provincia. Todos los lunes por AM Libertad en 1090, desde las 13 a las 14, estamos brindando educación, ciencia y cultura y temas de interés general. Recordamos, todos los lunes entre las 13 y las 14 nos sintonizan el dial 1090. Estamos con educación, ciencia y cultura, programa premiado por el Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción de Rosario de su Comisión de Enlace Social. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Seguimos con el director del Centro Cultural de Rosario, Roberto Fontana Rosa, Rafael Guielpi, y le quiero hacer la última pregunta muy concisa, conociendo su experiencia y su trayectoria. Esta pandemia ha permitido conocer nuevos valores, ¿no? En la escritura, en la poesía, realmente importante en la ciudad, Rafael. Sí, había una eclosión juvenil. Digamos, juvenil me refiero a chicos entre 17, 18 y 30 años. No solo en Rosario, sino en todas las localidades de la metropolitana, digamos. Y así han surgido escritores, músicos, filósofos, pensadores, psicólogos, que van a formar la nueva camada, digamos, que va a poner a Rosario en el mismo nivel de jerarquía y de solvencia que tuvo desde siempre, aunque no se la conozca tanto. Rafael ha sido muy amable por estar con nosotros en nuestro programa. Ha sido un gusto. Para mí también. Nosotros estamos ya en contacto con el secretario de Transporte de la Nación, el doctor Diego Giuliano. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo va? Hola, buenas. Hola. Sí, ¿qué tal, doctor Giuliano? ¿Cómo le va? Daniel Bonis lo saluda. ¿Cómo está, Daniel? Un gusto grande poder comunicarme con ustedes. Bueno, gracias igualmente. Bueno, por estos últimos días y horas ha habido algo realmente importante para toda la jurisdicción, para toda la zona acá en la provincia de Santa Fe, como es justamente la puesta de este proyecto sumamente ambicioso, importante, de los trenes de cercanía, doctor Giuliano. Así es, la verdad que es una política nacional en materia de transporte que está llevando adelante Trenes Argentinos con el aporte, por supuesto, del Ministerio, de Alexis Guerrera, el ministro, de poder generar estos proyectos de trenes de cercanía. Se ha trabajado mucho en el tren de la ciudad de Salta, en el tren de las serranías de Córdoba, y en el caso de la provincia de Santa Fe, la tarea viene por el lado de dos proyectos. Uno es Cañada de Gómez Rosario, que el día miércoles 23 fue presentado en el inicio de obras por parte de Trenes Argentinos, junto a nosotros, y el proyecto que también está trabajándose fuerte, que es el de Laguna Paiva, Santa Fe Capital. Daniel. Sí. Doctor Giuliano, esto debe ser porque se ha analizado seguramente este proyecto tan ambicioso, tan importante. Esto va a tener un alto impacto en la zona. La gente quiere mucho los trenes, quiere que vuelvan los trenes. Esto evidentemente se ha visto inclusive en estos últimos días con distintas emociones, desde lo social, de la sensibilidad de la gente para la puesta en marcha de estos temas, ¿no? Así es, Daniel. El miércoles nosotros asistimos a dos cosas. Primero, el inicio del plan de obras de Cañada de Gómez Rosario, pero además a la inauguración de la parada del tren que es une Rosario con Buenos Aires en Arroyo Seco, de tal manera que los habitantes de Arroyo Seco y su región puedan tener una conexión con ese tren a la ciudad de Rosario. Pero el tren de proximidad, el tren de cercanía, es un tren especial, que hoy ya se ha hecho la inspección de vía, se ha hecho la inspección de cada una de las estaciones. El presidente de Trenes Argentinos con nosotros ha recorrido distintas estaciones el día miércoles,
Este tren va a unir Cañada de Gómez con Rosario Norte, pasando en vía descendente por la estación Antártida Argentina en Fisherton, Funes, va a pasar también por Carcarañá, va a pasar por San Jerónimo y Correa para llegar finalmente a la estación de Cañada de Gómez. Va a unir 70 kilómetros aproximadamente, Claro. con un tiempo distinto al que hoy tenemos. Hoy el tren está funcionando Cañada de Gómez Rosario de pasajeros y de carga a razón de 2 horas 40. El proyecto está tratando de bajar ese tiempo, Claro. y llevarlo a 1 hora 40 aproximadamente. Claro, claro. No, realmente muy, muy importante. Doctor, ha sido muy amable por esta comunicación. Sabemos que está viajando hacia la ciudad de Rosario. Ha sido muy amable con nuestro programa, un amigo del programa, que le deseamos toda la suerte en la nueva función tan importante que ocupa a nivel nacional. Yo le agradezco siempre a usted, Daniel, es un amigo de muchísimos años y es un gusto siempre participar de su programa con toda su audiencia. Muchas Saludo gracias. grande. Un fuerte abrazo. Nosotros Hasta vamos a luego. una pequeña pausa y luego seguimos transitando educación, ciencia y cultura. Los beneficios del boleto educativo rural llegan a toda la provincia, porque el futuro de Santa Fe está en las aulas. Boleto educativo rural. Santa Fe Provincia. Consejo Municipal de Rosario. Escuchar. Dialogar. Proponer. Legislar. Un consejo en movimiento. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El gobierno de la provincia continúa su plan de vacunación ordenado por prioridades. Doy gracias a toda esta gente de que hizo posible que los vacunen a nosotros que somos de riesgo. Santa Fe Provincia. Son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. En la continuidad de nuestro programa nos acompaña el doctor Marcelo Terencio, asesor legal de NENAPRO. Marcelo, gracias por estar con nosotros. No, gracias a vos por la invitación. Bueno, en primer lugar, el ENAPRO es un ente realmente importante, trascendental, en relación al tema de los puertos. ¿Cómo se analiza, cómo se ve, cómo se puede reflexionar la ciudad y su puerto? Me parece importante eso. Y exactamente, porque el ente administrador del Puerto Rosario, muy rápidamente para que lo recuerden tus televidentes, es un ente que administra bienes del dominio público, que corresponden a la provincia de Santa Fe. En la década del 90 hubo un proceso de provincialización de que eran los puertos que estaban en manos de la nación y pasaron a la provincia. Y a partir de ahí el ENAPRO tiene toda una tarea de administración y explotación de los mismos. Entonces, dentro de una de sus métiers tiene esa, de tratar de integrar lo que es la ciudad con el puerto, el principal activo, a mi modo de ver, de nuestra región metropolitana, por lo que supone la posibilidad de generar puestos de trabajo, por lo que supone mover mercaderías, cargas de cosas que se producen en nuestra provincia y en todo su hinterland, y que hay que potenciarlo. ¿Por qué? Porque estamos en el corazón de la hidrovía. Exactamente. También es cierto que los rosarinos, que hemos sido desde nuestra situación fundacional, destacados por nuestro puerto, tenemos muy pocas noticias, sobre todo en estas últimas décadas, de todo lo que significa el puerto. Poco se sabe que
la segunda o tercera locación por donde mayor cantidad de cereales salen de nuestra área metropolitana, salen por el puerto de Rosario y que tiene un potencial muy importante, tiene áreas de reserva para poder ampliarse, y nosotros estamos siempre tratando de conservarlo, ampliarlo y ponerlo en valor. Cuando recién mencionabas la explotación del puerto, desde el punto de vista de la infraestructura, del equipamiento del puerto, ¿cómo se está en relación a esto, Marcelo? Bueno, siempre se está para mejorar. Por eso es que esta administración, que comenzó a principios del 2020, tiene como misión mejorar todo lo que es la relación con sus concesionarios. Realmente es una autoridad portuaria. Acompañar todo el tema de las inversiones, pero marcando cuáles son los objetivos por el cual en definitiva se los puso frente a esto que decía, uno de los principales activos que tenemos en nuestra región metropolitana. Entonces, hoy hay una oportunidad. El gobierno de la provincia de Santa Fe está relevando todos los potenciales dadores de carga. Nosotros de alguna manera competimos con puertos de la provincia de Buenos Aires por cargas, y darle la oportunidad de mejorar desde el punto de vista logístico el movimiento de las mismas, los costos de los fletes, y ahí también se requiere la inversión de parte de los concesionarios. También es una tarea muy importante de que vengan cada vez más líneas navieras que se acerquen a donde está la carga, y eso ahí es muy duro la competencia porque se mueven donde está la posibilidad de negocio, entonces tenemos que tener una situación de acompañamiento. Marcelo, por estos últimos días, mejor dicho, hay un tema de debate que es en relación a la hidrovía, ¿no?, que vos mencionabas recién, tan importante justamente para la comercialización. En relación al tema de la hidrovía, ¿ustedes tienen una postura tomada en relación a esto? Sí, bueno, nosotros suscribimos aquello que se daba al comienzo de las gestiones tanto del gobierno nacional como los gobiernos provinciales, en el caso de la provincia de Santa Fe, cuando el gobernador Omar Perotti asumía, que lo acompañó el presidente de la Nación, hizo hincapié y destacó que la administración de la futura concesión de la hidrovía tenía que tener un rol fundamental las provincias. ¿Por qué? Porque las provincias son las que tienen el dominio originario donde el hecho de la navegación sucede, somos los titulares de los recursos naturales, entonces está orientada esa concesión a mirar y a resguardar, por supuesto, la posibilidad del incremento, de mejorar como una verdadera arteria fundamental para nuestra logística, pero con criterios de sustentabilidad, sobre todo por lo que significa que se hace un trabajo de dragado para aumentar el calado, para que ingresen mayor cantidad de buques con mayor capacidad de almacenamiento para llevar nuestra producción. Entonces, ahí la mirada es que la provincia de Santa Fe tiene que tener un rol fundamental. No voy a agregar ni contar nada nuevo de lo que muchos sabemos, pero o vale también la pena recordarlo, 30 y pico de puertos hay en la provincia de Santa Fe. Claro. De lo que son los puertos fluviales, sin duda que es la provincia que más infraestructura tiene portuaria. Estamos en el corazón de la hidrovía, la matriz productiva de nuestro país tiene mucho que ver con esto, entonces la provincia de Santa Fe tiene mucho para decir. Entonces, la línea es acompañar esta decisión del Gobierno Nacional, donde entre otras cosas, el año pasado, en ocasión de celebrarse el acuerdo federal, donde estuvo el presidente de la Nación con 7 gobernadores de las provincias que son ribereñas, estuvo ese compromiso, y también ahí que el Consejo Federal de la Hidrovía funcione en Rosario. Y ese Consejo Federal de la Hidrovía justamente hoy está coordinando estas políticas en forma conjunta. Los objetivos de las provincias afectadas son coincidentes prácticamente. Y debe serlo a pesar de la distinta realidad, porque una cosa es desde Timbúes, en nuestra provincia de Santa Fe, hasta lo que es la salida en el Río de la Plata, donde la carga, donde las características de nuestra producción y el movimiento de las mismas es una, y otra cosa es hacia el norte, donde a nosotros también nos interesa fundamentalmente, porque tenemos puerto en la ciudad de Santa Fe, porque tenemos la potencialidad
de recuperar el puerto de Reconquista, conjuntamente también con las provincias que compartimos la cuenca del Paraná, de la cuenca media y alta, las provincias de Chaco, Corrientes, donde ahí el transporte, la carga es distinta por las características del río, donde se navega distinto, donde ahí están el tema de las barcazas. Entonces hay puntos en común, cada provincia después también tiene su particularidad y su necesidad, pero fundamentalmente tiene que haber un rol del Estado. Algunos a veces se asustan y dicen, uy, aparece de nuevo el Estado. Sí, porque hay toda una discusión, si el Estado sí o el Estado no. Claro, va a entorpecer las cuestiones. Desde que se concesionó el tema del dragado y el señalamiento en la década del 90, se previó que tenía que tener un órgano de control y fiscalización esa obra por peaje, que no, lamentablemente no se constituyó. Pero es mucho más hoy, y además, como decimos, en términos del siglo XXI, con la necesidad de tener políticas de sustentabilidad, lo estructurante para nuestra región, vos sabés que estamos con los temas ambientales, de nuestro ecosistema. Ahora vamos a hablar de un tema ambiental. Es el río Paraná. Entonces, para nosotros es muy importante, pero también el rol del Estado va más allá de controlar esa tarea que se hace en 120 metros, si se quiere, 200 metros, que es el trabajo, sino todo lo que está asociado a los temas de aduana y a todo lo que tiene que ver con una presencia del Estado en una arteria que es absolutamente de estrategia geopolítica para nuestro país. Si me permitís, vamos a una pequeña pausa. Quiero hacerte una pregunta en el final, después muy importante como ambientalista. Si me permitís, vamos a una pequeña pausa. Con todo gusto. Es una pausita, Ale. Primera clase remis, la mejor manera y el mejor precio para viajar. 454-54-54. Primera clase remis. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 16. Son solo 6 pasitos, 16. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 16. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 16. Llegó Billetera Santa Fe. Todos los beneficios que necesitas para tus compras y tus ventas a un clic a través de la app Plus Pagos. Simple de usar, transparente, segura y sin gastos extras ni complicaciones. Santa Fe Provincia. Comitato Italiani all'estero. Trabajando junto a la colectividad. La Municipalidad de Capitán Bermúdez y su intendente Daniel Sinali siempre junto a la educación, la ciencia y la cultura. Consejo Municipal de Rosario. Escuchar, dialogar, proponer, legislar. Un consejo en movimiento. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Distribuidora La María. Gran variedad de mercadería para tu negocio. Elaboración propia de productos lácteos. Especialidad en quesos. Precios muy competitivos. Distribuidora La María. Eva Perón 151, Capitán Bermúdez. Teléfono 341-491-3305. Los esperamos. Los beneficios del boleto educativo rural llegan a toda la provincia, porque el futuro de Santa Fe está en las aulas. Boleto educativo rural. Santa Fe Provincia. Todos los lunes por AM Libertad en 1090, desde las 13 a las 14, estamos brindando educación, ciencia y cultura y temas de interés general. Recordamos, todos los lunes entre las 13 y las 14 nos sintonizan el dial 1090. Estamos con educación, ciencia y cultura. Programa premiado por el Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción de Rosario de su Comisión de Enlace Social. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 16. Son solo 6 pasitos, 16. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 16. Son solo 6 pasitos. A la
mala suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 654-321 Kini 6. Seguimos en nuestro programa. Recién en el corte estábamos tratando de rearmar todo nuestro programa. Hoy fue un programa realmente interesante que hemos tenido con grandes presencias. Marcelo, quería preguntarte por esta situación que se viene dando de la bajante del río Paraná, ¿no? Sí, claro que es todo un tema. Es preocupante desde hace 2 años a esta parte, que como bien decís se viene dando y lamentablemente todos los pronósticos dicen que se va a extender. Esto agrava todo lo que casualmente decíamos anteriormente de la logística, dificulta el movimiento de los barcos, los tiempos, los barcos salen cargados con menor cantidad de la posibilidad que tienen por su capacidad de almacenamiento de granos, con lo cual tienen que ir a completar cargas a otros puertos, en este caso a Bahía Blanca, a Quequén, antes de volver a su puerto de origen, encareciendo los procesos. Entonces, si bien esto es una cuestión histórica, no tenemos realmente los valores de las determinantes, todos los días nos van sorprendiendo, incluso se prevé para julio que estén por debajo del 0, que es la escala que se toma para medir las distintas alturas del río. Tiene que ver con cuestiones ambientales, siempre con cuestiones complejas, por eso es tan importante el rol del Estado, un Estado que esté presente, pero con niveles de informaciones para poder atender estas cuestiones. Tiene complicaciones no solamente para todo el transporte de la logística, sino también lo vemos y aprovechamos y nos sumamos a las recomendaciones que hace, en este caso, la empresa Aguas de la provincia para que no tengamos un consumo que no sea dispendioso. Exacto. Y que sea razonable para la necesidad de poder aprovechar y que todos compartamos el acceso al tema del agua. Doctor, ha sido muy amable por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Nosotros estamos en contacto ahora vía Zoom con el doctor Miguel Capielo, ex senador provincial, ex ministro de Salud de la provincia. ¿Qué tal, doctor Capielo? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, Daniel. Un gusto. Bueno, es un gusto. Bueno, en primer lugar no podemos soslayar un tema, conocedor usted del mismo, en relación a los aspectos sanitarios de la provincia. ¿Cómo nos encontramos hoy? ¿Cómo analiza esta situación, doctor? Estamos en una situación muy crítica, no solo en la provincia de Santa Fe, sino en el país. Más en el país que en la provincia de Santa Fe, porque Santa Fe ha podido ir dando respuesta merced a su sistema de salud, tanto público como privado. Pero más allá de esto, yo escuchaba lo de la vacuna. Acá no solo se trata de cuidarnos, sino de vacunarnos. Y ahí es donde el gobierno nacional ha fallado, y mucho. Yo me he quedado muy mal con lo que hizo Ginés González García, alguien al que uno respetaba y con el que compartimos ministerio, él como ministro de Salud de la Nación y yo de la provincia, que fue quien en época crítica de la Argentina implementó el plan Remediar para garantizar medicamentos a 7.000 centros de atención primaria de la salud en el país. Y esto que pasó, la verdad que me dejó muy mal, y lo que vimos posteriormente cuando él está en España, en la forma que fue filmado. Pero más allá de esto, el gobierno nacional no ha cumplido con su parte en lo que es la provisión de vacuna para todos. Yo integro el comité de expertos del gobernador Perotti. En alguna de las reuniones le hemos dicho esto, de que la provincia de Santa Fe tenía que comprar vacunas para garantizar que todos los ciudadanos estemos vacunados. Esto en la última reunión, unos 20 días atrás, el gobernador dijo que se iban a poner
a buscar esto, que ya había hablado con 2 laboratorios extranjeros, que primero había que tener la plata, que dice que la tenía, pero tenía que comprar dólares para pagar. Y bueno, todo esto, los laboratorios productores del extranjero primero priorizan al Estado Nacional y después a los otros estados. En este sentido es que estamos mal porque falta mucho y recién empezamos el invierno. Doctor, en relación, por estas horas se habla de mayores flexibilidades, la presencialidad ya en el nivel inicial desde el punto de vista de la educación. A partir de la próxima semana vamos a tener el reinicio de las actividades del nivel primario. Usted, como integrante del cuerpo consultivo justamente del gobernador Perotti, ¿cómo analiza esta situación, doctor Capielo? Bueno, esto es algo de lo que también obviamente se le ha dicho al gobernador, porque todos podemos opinar desde nuestra posición, pero hay uno solo que toma las decisiones, que es el gobernador, y él la toma en soledad. Siempre le dijimos, no cierre las escuelas. Los chicos necesitan estar escolarizados y necesitan tener sus contactos habituales. Él garantizaba, no se cierran las escuelas. Después hubo un problema que sí había que cerrar las escuelas. Y eso se le dijo a la ministra y se le dijo al gobernador, y se cerraron las escuelas. Ahora es momento de empezar a abrir. La semana pasada o esta semana que ha corrido, empezó el nivel inicial. Hoy se anunció que a partir del lunes empieza el nivel primario. Y yo creo que con eso vamos a ir evitando muchos de los problemas que se han visto en salud de los chicos que no han estado escolarizados. Generalmente problemas de salud mental. Claro. O en los adolescentes, aumento en el consumo de alcohol y de sustancias aditivas. Y estas cosas son las que todos tenemos que hacernos cargo, aparte de cuidarnos. Mientras no esté la vacuna y aún estando vacunado hay que seguir cuidándose, porque esto no se va a solucionar solamente con vacuna, se va a solucionar con tiempo y cuidándonos todos. Y tenemos que cuidar a nuestra juventud y a nuestros niños. Doctor, en el final, en relación al tema de los testeos en Santa Fe, ¿se está testeando bien? ¿Habría que incrementar mucho más el testeo? Esto también es una discusión que tenemos a veces con Sonia del testeo. Acá hay que salir a testear y hay que salir a buscar los casos, porque hay gente que es asintomática pero transmite la enfermedad. Y sobre todo ahora que están estas variantes nuevas que pueden generar problemas. Entonces, el testeo no es lo que uno quisiera que fuera. Hay que salir a buscar los casos, hay que testear más y si aparecen los casos asintomáticos, hay que aislar a la gente para que no contagie. Y esto, bueno, es una discusión que tenemos y más allá de la vacuna hay que saber qué es lo que tenemos y decirle a la gente la verdad de la realidad que estamos viviendo. Doctor Capielo, ha sido muy amable por estar en nuestro programa. Un fuerte abrazo. Igualmente, ha sido un placer. Que tengan buenas noches. Un gusto. Nosotros llegamos al final de Educación, de Ciencia y de Cultura y nos volvemos a reencontrar la próxima semana. Después de mucho, mucho tiempo,
Recién ahora vuelvo a hablarte. Qué sensación al escucharte. Parece que fuera ayer. Ya ves, estoy mucho más viejo y vos igual que aquellos días que tanto, tanto me querías. Ya nada queda, todo se fue. Son cosas olvidadas, esos viejos amores, y al evocar tiempos mejores se van nublando nuestras miradas. Son cosas olvidadas que vuelven destenidas y en la soledad de nuestras vidas abren heridas al corazón. Hay en tu voz un eco triste de penas y melancolía, y a su conjuro el alma mía se esfuerza por no llorar. Es que a los dos nos hizo daño recuperar las horas muertas, y el corazón abrió sus puertas a la tristeza de recordar. Son cosas olvidadas, esos viejos amores, y al evocar tiempos mejores se van nublando nuestras miradas. Son cosas olvidadas que vuelven destenidas y en la soledad de nuestras vidas abren heridas al corazón, y en la soledad de nuestras vidas abren heridas al corazón.